Saludos a todos, búscame como Juan Mecatrónica y podrás ver cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, estática, dinámica, electricidad y magnetismo, análisis de circuitos 1 y 2, mecánica de materiales, entre otros como el álgebra y la trigonometría. Y me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para subir más contenido. Muchas gracias y te dejo con el video. Muy buenas tardes chicos, soy Juan Mecatrónica. Hoy vamos con otro video sobre circuitos eléctricos. En este caso voy a resolver un circuito paralelo, que es el que tenemos aquí. Nos pide que calculemos la intensidad total del circuito, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3, la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en resistencia 2 y la intensidad en resistencia 3. Para ello vamos a recordar las fórmulas de un circuito paralelo. Tenemos que voltaje total es igual a voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje en la resistencia 2, y esto es igual al voltaje en la resistencia 3, y voltaje en la n cantidad de resistencias que hay en el circuito. Claro, siguiendo que es un circuito paralelo. Ahora vamos con la intensidad total. La suma de las resistencias que estén en paralelo va a ser igual a la intensidad total. Por ejemplo, aquí tenemos intensidad total es igual a la intensidad en la resistencia 1 más en la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 3 más la intensidad de la n resistencias que se encuentren en paralelo. Ahora vamos con la resistencia total, que se saca de la siguiente manera: 1 sobre 1 sobre la resistencia 1. Y así lo vamos a ir siguiendo. También pueden calcular 1 sobre resistencia 1 a la inversa, ¿sí? Como se les haga más cómodo. Y así lo vamos siguiendo. Más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre las n resistencias que hayan en el circuito que estén en paralelo. Ahora vamos con la ley de Ohm. Todos conocemos lo que es ley de Ohm. Aquí tenemos I, B, R. Aquí yo voy a usar dos triángulos más, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo. Solamente aquí este triángulo lo voy a usar para resultados totales, que es intensidad total, voltaje total y resistencia total. Y este triángulo de aquí lo voy a usar para resultados de componentes. En este caso, pues son las resistencias. Intensidad de la resistencia, voltaje de la resistencia y la resistencia. Sí, pero como ven, es exactamente lo mismo. Pueden usar el que ustedes gusten. Muy bien, ahora vamos a la solución del problema. Vamos con el paso número 1, que dice calcular la resistencia total del circuito. Entonces tenemos aquí la fórmula, que es resistencia total 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre la n resistencias que hay en el circuito. Y todo eso a la inversa. Sustituyendo los datos, como vemos, tenemos tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, es 1 sobre 45, que es la R1, más 1 sobre 55, que es la R2. Tenemos 1 sobre 70, que es la R3. Y resolviendo esta operación nos da que la RT es igual a 18.284 ohms. Y el circuito simplificado nos quedaría así. Ahora vamos con el paso número 2, que dice calcular la intensidad total del circuito. Y para eso vamos a usar la ley de Ohm. Y voy a usar este triángulo de los resultados totales, que tenemos intensidad total, voltaje total y resistencia total. Quiero sacar la intensidad total y para eso voy a tapar IT. Y nos quedaría voltaje total sobre RT, el que tenemos aquí. Y sustituyendo los datos tenemos que intensidad total es igual a voltaje total sobre RT, que esto es igual al voltaje total, que es 15 voltios que tenemos aquí, sobre la resistencia total, que es 18.284 ohms. Y resolviendo esa operación tenemos que esto es igual a 0.8203 amperios. Hay que recordar que la unidad de la intensidad es en amperios.
Ahora vamos a regresar al circuito original que teníamos antes. Y vamos al paso número 3. Dice, calcular intensidad que pasa por cada resistencia. Y para ello vamos a recordar que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, que esto es igual al voltaje en la resistencia 2 y esto es igual al voltaje en la resistencia 3. Voy a acomodar un poco los datos. Tenemos intensidad total es igual a 0.8203 amperios y la fórmula del voltaje en un circuito paralelo. Sustituyendo los datos, tenemos que voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, que esto es igual al voltaje en la resistencia 2, que esto es igual al voltaje en la resistencia 3, que el voltaje en las tres resistencias es igual a 15 voltios. Para seguir, voy a usar la ley de Ohm que tenemos aquí, que voy a usar el triángulo de resultados de componentes, en este caso son resistencias, y quiero calcular la intensidad que pasa en cada resistencia. Para ello voy a tapar IR y nos quedaría voltaje en la resistencia sobre la resistencia, lo que tenemos aquí. Sustituyendo los datos tenemos que en la intensidad de la resistencia 1 es igual a 15 voltios sobre 45 ohms. Y esto nos da un resultado de 0.3333 amperios. Ahora para la intensidad R2 tenemos que esto es igual a 15 voltios sobre 55 ohms, que es lo que vale R2. Y esto nos da un resultado de 0.2727 amperios. Ahora vamos con la intensidad en la resistencia 3. Esto es igual a 15 voltios sobre 70 ohms, que es lo que vale R3. Y resolviendo esta operación, tenemos que esto es igual a 0.2142 amperios. Ahora vamos a sumar las tres intensidades. Recuerden que la suma de las tres intensidades nos tiene que dar la intensidad total. Entonces vamos a realizar la suma de las tres intensidades y tenemos que nos da 0.8202 amperios. Podemos ver que está muy aproximado el valor de la suma de las tres intensidades a lo que sacamos como intensidad total. Por lo tanto, nuestros cálculos fueron correctos. Y voy a insertar una tabla para ver un poco más acomodado este asunto. Y tenemos que resistencia 1 tiene 45 ohms y su corriente es de 0.3333 amperios con un voltaje de 15 voltios. Tenemos la resistencia 2 que tiene una resistencia de 55 ohms y tiene una corriente de 0.2727 amperios y un voltaje de 15 voltios. Tenemos la resistencia 3 que tiene una resistencia de 70 ohms, tiene una corriente de 0.2142 amperios y su voltaje es de 15 voltios. Y la suma de las tres intensidades es de 0.8203 amperios. Y eso es todo, compañeros, espero y les haya gustado. Alguna duda o sugerencia pueden dejármela en los comentarios. Muchas gracias.